Hemos llegado al final de la primera semana de estudio y bueno, este día viernes, comenzando el mes de octubre, vamos a hacer un breve resumen de lo que ha sido este preámbulo al libro de Deuteronomios. Recuerde que lo que hemos estudiado durante esta semana es para poner las bases de lo que será nuestro estudio de la verdad presente en Deuteronomio. Así que si usted desea repasar algunos conceptos, puede volver a ver los vídeos anteriores de toda esta semana para que puedan quedar claros y así enfrentar la otra semana, la segunda semana de estudio, con un conocimiento sólido que le va a poner las bases del estudio. Agradecemos al pastor Dani Perla que nos acompaña para poder hacer todos estos estudios y todos estos comentarios, y vamos a pedir la dirección de Dios para hacer este resumen junto con nuestro pastor. Bondadoso Dios, te damos muchas gracias por lo que hemos aprendido durante esta semana. Dios eterno, por favor ayúdanos a aplicar, a poner en práctica lo que aprendemos en nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, durante esta semana creo que lo que hemos estudiado en esencia, si podemos resumirlo en un concepto que como adventistas tratamos de presentar siempre, es el problema del gran conflicto, pastor. ¿Cómo es que podemos, o más bien no cómo podemos, sino cómo debemos aprender a ver el gran conflicto, tanto en lo que hemos estudiado como en lo que nos pasa en la vida? Bueno, ese nombre creo que resume toda la cosmovisión, como nosotros debemos entender lo que está pasando en nuestro mundo y en el universo, ese conflicto cósmico entre el bien y el mal. Creo que no hay otra manera de verlo. Y claro, este es un tema demasiado amplio. Sí. Dios nunca tuvo la intención de que el mal se levantara en el universo ni en nuestra tierra, porque Él hizo toda la provisión para que pues nuestro mundo, hablando ya específicamente de la tierra, fuera un lugar siempre de paz, un lugar perfecto. Pero, sin embargo, nuestros primeros padres cayeron en las trampas del enemigo de Dios y de todo lo bueno. Pero algo que yo también quiero mencionar, hermano Gerson, y es bien importante, es que el mal no es necesario. Porque algunas personas piensan que así como existe el bien, tiene que existir el mal, y que es la contraparte, así como uno ve la luz y las tinieblas, o que la sombra es el resultado de la luz. No, el mal, y tengo que decirlo claramente, es un intruso en el universo de Dios. No debe existir. Ahora, ¿por qué existe? También es un misterio. Claro. Se le llama el misterio de la iniquidad. Así como tenemos el misterio de la piedad, de cómo Dios salvó al hombre, tenemos el misterio del mal también. Sin embargo, lo que sí nosotros estamos muy seguros en esta historia del gran conflicto entre el bien y el mal es que Dios lo tomó sobre sí mismo. Y en vez de destruir a sus criaturas, lo que Dios hace es tomarlo sobre sí mismo, pagar la penalidad de la desobediencia y del pecado, y entonces de esa manera salvar, rescatar a los que habían caído en las trampas del enemigo. O sea que el mal no es algo que no ha afectado a Dios. No es que Dios, bueno, esté en el cielo, allá tranquilo, recibiendo la adoración de los ángeles y nosotros aquí sufriendo. No, Dios también está sufriendo con nosotros. Así que no pensemos que el mal solo es algo que a mí me afecta, sino que afectó al mismo trono de Dios. Y de forma muy directa, pastor, de forma muy directa. Y entonces aquí hay que volver a tocar, para que podamos recordarlo, y usted nos puede ayudar a recordar esto, el principio de lo que significa amar. Dios asume esa consecuencia, asume el pago de nuestra penalidad, y lo hace con total libertad porque nos ama. Entonces, ¿cómo podemos aprender de esto? Que Dios asumió la realidad de que Dios es amor para nuestra vida hoy en el siglo XXI, para que no andemos por la vida ahí desgastados, acabados, como a veces andamos. Bueno, creo que esa pregunta es central en todo este tema del conflicto entre el bien y el mal, porque Dios está luchando por el amor. Dios está luchando por el amor. Satanás está luchando por todo lo contrario a lo que es el amor. Ahí viene el egoísmo, el odio, etcétera. Pero para contestar esta pregunta, a mí me gustaría que podamos leer en nuestra lección en el día viernes, ahí en el centro del resumen de
de la lección de esta semana, hay una declaración que nos viene de un libro que se titula Teodicea del Amor. La Teodicea es la defensa de Dios, conflicto cósmico y el problema del mal. Y yo quiero que leamos esa declaración que provee la base para la respuesta a esa pregunta. Bueno, dice acá el autor, es Peckman, es el apellido, y dice: en resumen, sostengo que el amor de Dios, bien entendido, está en el centro de una disputa cósmica y que el compromiso de Dios con el amor brinda una razón moralmente suficiente para que Dios permita el mal, con ramificaciones significativas para entender que la providencia divina opera dentro de lo que yo llamo reglas del juego del pacto. Bueno, eso es extraordinario. ¿Sabe lo que está diciendo aquí esta declaración? Que nosotros preguntamos muchas veces cuando estamos sufriendo, vemos el sufrimiento en este mundo. Y si Dios es amor, ¿por qué permite el sufrimiento? Y aquí me dice precisamente por eso. Es amor. Porque es amor. O sea, ¿por qué? Porque aquí lo dice, el compromiso de Dios con el amor brinda una razón moralmente suficiente para que Dios permita el mal. O sea, es por el amor de Dios que el mal tiene una existencia en este mundo y por supuesto sabemos que tendrá también un final en este mundo. Pero es la clásica pregunta y ahora creo que la vamos a poder responder un poquito más específica. Bueno, ¿por qué Dios creó al hombre si sabía que iba a pecar? Precisamente porque la Biblia dice Dios es amor y Él creó por amor. Dejar de crear al hombre es dejar de amar, porque ya Dios se propuso en su mente, voy a crear al ser humano para amarlo. Y si Dios dice, pero es que después le va a creer a Lucifer, ya no lo creo, Dios ya no ama. Claro, lo estoy expresando en esta manera, palabras, claro. Pero lo que está diciéndonos es que Dios no puede dejar de hacer lo bueno porque el mal existe. Ahí también, solamente para que pueda seguir con el razonamiento, es como que dijéramos, bueno, sí los voy a crear, está bien, los voy a crear, pero les voy a limitar la capacidad para que no pequen. Tampoco sería amor. Tampoco es amor, ya no ama. Es que si Dios deja de crear al hombre, ya no ama. Y si Dios lo crea y lo limita para que no le haga caso al enemigo, entonces tampoco ya no ama. Tremendo. Entonces Dios dijo, bueno, yo soy amor, voy a seguir creando, voy a seguir con mi plan. El ser humano va a pecar, pero voy a hacer un plan de rescate. Todo por amor. Amén. Y Dios dice, voy a crearlos, voy a darles libertad para que decidan escogerme a mí o escoger al enemigo. Es triste cuando las personas deciden escoger al enemigo de Dios. Yo he leído de gente atea, de gente incrédula. Claro, usted no necesita estar leyendo, yo creo que nadie necesita estar viendo eso, pero tenemos que estudiarlo para poder ayudar a estas personas. Pero he conocido a veces muchas personas que han caído en la incredulidad, en la mentira del diablo. Les ha hecho dudar de que Dios es bueno, de que Dios se interesa por ellos, de que Dios es amor. Pero yo he aprendido, amigos, y lo dejo para todos ustedes, crea esas 3 palabras en español: Dios es amor. Amén. No importa lo que esté pasando, no importa lo que vaya a suceder, Dios es amor. Y si algo falló, no fue Dios, fuimos nosotros, fueron otras personas, pero Dios es amor y Él un día va a resolver esto de tal manera que nos dice el libro maravilloso que narra este conflicto entre el bien y el mal, el libro que se llama El conflicto de los siglos, de Elena de White, termina con esas 3 palabras: Dios es amor. Dice, ya no hay pecado, ya no hay pecadores cuando Dios elimina el pecado de este mundo. Y lo resumo, y ahora cada átomo, todo en el universo, van al unísono declarando que Dios es amor. Así que solo de esperar un poquito más. Yo sé que no es fácil. Yo sé que usted dice, pastor, es que estoy sufriendo, es que me pregunto por qué Dios no hizo nada, ya mi situación no puede cambiar. Espere un poquito más, va a llegar el momento que usted va a entender y comprobar que Dios es amor, así de una manera extraordinaria, pero ya lo puede comprender. ¿Cómo? Mire a la cruz del Calvario. Amén. Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Dios también estuvo allí por amor para salvarnos a nosotros. Así que creo que nadie necesita creer las mentiras de Satanás. Crea
en Jesucristo y serás salvo. Amén. Y bueno, esta semana, pastor, además de ver la profundidad del amor de Dios, que Pablo así lo llama también, la profundidad del amor de Dios, descubrimos que Dios quiere relacionarse con un pueblo, con sus hijos, con las personas que crean en Él, y descubrimos, como lo hace a lo largo de la Biblia, que la obediencia es muy importante en esta relación de amor con Dios. Pero si la obediencia es importante en la relación de amor con Dios, pastor, ¿qué es el legalismo? Y por un lado y por otro lado, ¿qué factores pueden pervertir la verdadera obediencia y convertirla en legalismo? Bueno, son preguntas creo muy importantes y amplias, sí, también para considerar, pero vamos a tener el tiempo, si Dios lo permite, en estos meses. Ahora, la obediencia es bien importante. Recuerden, estamos estudiando el libro de Deuteronomio y hemos comenzado a ver qué circunstancias, qué situaciones históricas llevaron al pueblo de Israel allá hasta ese momento donde Moisés tiene que repetirles la ley. Ahora bien, el libro de Deuteronomio significa palabras. ¿Y qué tiene que ver esto con la obediencia? Que muchas veces nosotros tenemos por un lado lo que sabemos que Dios nos pide, pero no lo hacemos. Y ese es el gran problema. Ahora, si Dios pide algo, Dios quiere que lo hagamos. ¿Es legalismo? No. Yo lo expresé uno de estos días. Más bien legalismo es querer desobedecer y salvarme. Y es como una persona diga, bueno, me voy a cruzar el semáforo en rojo y la policía está más adelante y que no me haga nada. O sea, eso no es correcto. Ahora, ¿acaso es legalismo cuando yo veo el semáforo en rojo parar y esperar hasta que me dé la oportunidad de pasar? ¿Verdad que no es legalismo? No es legalismo. Pues es lo mismo. Cuando Dios nos pide algo, no es legalismo. Hay una historia en el material complementario que tenemos nosotros que a mí me llamó la atención para que veamos la diferencia entre tener las palabras, tener la ley y obedecerla. Y esta historia la cuenta Jacques Duncan. Era cuando estaba niño, es un teólogo muy conocido también en nuestra iglesia, y él pues tiene sangre judía. Dice que un día cuando estaba pequeño escuchó a un rabino contar la historia de un hombre que fue al mercado, y es una leyenda, y entonces allí se encontró que le vendían un shofar, una trompeta, un cuerno, y entonces como una trompeta para nosotros. Y entonces este hombre dijo, esta trompeta, este cuerno es mágico. Cuando usted sopla, el fuego se apaga. Y este hombre dice, bueno, quiso ese artefacto, ese cuerno, y lo compró y fue a la casa y le prendió fuego a la casa. Wow. Y entonces cuando la casa estaba en llamas y el hombre soplaba y el cuerno sonaba, ese shofar, esa trompeta sonaba, pero las llamas no se apagaron. Finalmente la casa de él se redujo a ceniza. Así que este hombre regresó al mercado molesto con el vendedor y le dijo, usted me engañó, usted me vendió este cuerno y me dijo que si yo soplaba fuertemente el fuego se apagaba. Yo le di fuego a mi casa y soplé y el fuego nunca se apagó. Entonces el vendedor se le quedó viendo y le dijo, amigo, es que esto funciona porque cuando suena la gente van a venir para ayudarle y entonces ellos le iban a ayudar a apagar el fuego, ¿verdad? Y por eso es que le dijo que funcionaba y era mágico. Sin embargo, nadie corrió en su auxilio. ¿Saben que yo creo que eso es lo mismo que nos pasa a nosotros? Tenemos ahí algo poderoso. ¿Y qué es? La obediencia a la ley de Dios. Pero si no nos movemos, si no lo hacemos, podemos tener los mandamientos, pero si no los obedecemos, no va a pasar nada. Y Dios por eso quiere que obedezcamos, por eso Satanás quiere que desobedezcamos, claro, porque él sabe que la desobediencia nos aleja de la bendición de Dios y la obediencia nos acerca a la bendición de Dios. Amén. Le agradecemos mucho, pastor, porque estos comentarios nos ayudan para poner en contexto lo que hemos estudiado y lo que vamos a seguir estudiando, y definitivamente ahora tenemos que hacernos la pregunta, ¿queremos obedecer a nuestro Padre
porque como usted bien decía, pastor, si nos detenemos en el semáforo en rojo no es legalismo. Si yo obedezco a mis padres, eso no lo puedo considerar legalismo tampoco, es lo que le debo a mis padres, biológicamente hablando, o sea, a mis padres biológicos, es lo que yo le debo a ellos. ¿Quiere usted obedecer a su padre? Él tiene palabras para usted. Este trimestre vamos a estar aprendiendo, especialmente porque estamos más cerca de la tierra prometida de lo que nos imaginamos. Hay que prestar atención a las palabras de nuestro Dios. Creo, pastor, que podemos orar y tal vez un llamado especial para este nuevo estudio que hemos terminado la primera semana y que nos queda mucho que aprender. Bueno, nuevamente nos confrontamos con la realidad de este conflicto que estamos viviendo entre el bien y el mal. La lucha se va a hacer más fiera cada vez, lo estamos viendo, van a haber más dificultades, más problemas, pero nunca recuerde que el centro de este conflicto no somos nosotros, es Dios. Amén. Es Dios. Y todo tiene que ver con si Dios realmente ama. Y podemos nosotros al final comprobar de que Dios nos ama y podemos entonces amarle y seguirle, que es obedecerle por amor también, y vamos a ver mucha bendición. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en este momento te damos gracias por tu bendición, Señor, porque esta semana tú nos has recordado que tú nos amas con amor eterno. Gracias porque has hecho amplia provisión para que todos podamos ser salvos. Ayúdanos para acallar las voces de desconfianza y de duda y confiar en ti, como un niño confía en los brazos de su madre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.